Bien, entonces quien les habla es Richard Kawi, alumno de la docente ingeniera Carmen Ortiz en el curso de cimentaciones de la Facultad de Ingeniería. Bien, ahora vamos a ver en esta ocasión la norma E050 que trata acerca de los suelos y cimentaciones. Entonces aquí observamos un contenido de lo que tiene nuestra norma. En este caso tiene 6 capítulos. Por ejemplo, el primero habla de generalidades, el segundo de estudios, el tercero análisis de las condiciones de cimentación, el cuarto cimentaciones superficiales, un quinto de cimentaciones profundas y un sexto de problemas especiales en cimentación. Bien, entonces hemos realizado vínculos para poder facilitar este estudio de la norma E050. Bien, entonces vamos al capítulo 1, que son las generalidades. En lo que son generalidades, vamos a hablar acerca del objetivo. Bueno, el objetivo de esta norma en realidad es establecer los requisitos para la ejecución del estudio de mecánica de suelos, que en esta ocasión vamos a simplificarlo con sus siglas EMS. Esto es para o con el objetivo de cimentación de las edificaciones y otras obras comprendidas. Normalmente la finalidad de estas obras es asegurar la estabilidad y la permanencia de las obras para que se pueda promover la utilización correcta de los recursos del suelo. Bien, como segundo punto está el ámbito de aplicación. Esta norma es aplicable a todo el Perú a nivel nacional, como dice aquí. Hay que también tener en cuenta la consideración que las exigencias que piden estas normas son mínimas. También que los efectos geodinámicos externos no son tomados en cuenta en esta norma. Además que no se aplica en la existencia de ruinas arqueológicas, galerías u oquedades subterráneas de origen ya sea natural o artificial, ¿no?, creados por el hombre. Bien, ahora con respecto a la obligatoriedad de los suelos, es decir, cuando un suelo tenga necesidad de tener realizado su estudio de mecánica de suelos o cuando no es necesario. ¿Cuándo es necesario tener un estudio de mecánica de suelos? La norma nos indica varios casos, por ejemplo, en el caso de tener una edificación en general donde hay una gran cantidad de personas, o sea, estos pueden ser, eh, por ejemplo, lo que son las universidades, los colegios, los hospitales, las clínicas, los estadios, cárceles, auditorios, salas de espectáculos, templos, etcétera, ¿no?, donde hay una buena cantidad de personas que puedan reunirse allí. Otro punto importante e interesante también es que cuando tengamos una casa de un piso, dos o tres pisos y que estos puedan tener más de 500 metros cuadrados de área techada, entonces allí es necesario un estudio de mecánica de suelos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos de 4 pisos a más? En estos casos sí obligatoriamente son necesarios un estudio de mecánica de suelos, un EMS, cualquiera fuera su área. También lo que son para edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. También cuando tenemos edificaciones especiales, cuando estas por ejemplo o presentan peligros importantes como reactores atómicos, hornos grandes, gigantescos, depósitos de materiales inflamables, corrosivos, ¿no?, y combustibles. Entonces hay que tener mucho cuidado y también se requiere ahí un estudio. Luego también otro punto es en cualquier edificación que requiera el uso de pilotes o pilares o plateas de fundación. Entonces, para poder realizar o plantear estos métodos de cimentación es importante también tener un estudio de mecánica de suelos. Finalmente, cualquier edificación que se encuentre cuando está en taludes o en peligro de estabilidad también es muy necesario. Ahora, ¿cuándo no es necesario un estudio de mecánica de suelos? Bueno, yo no lo llamaría exactamente que no es necesario porque de todas maneras hay que hacerlo. Sin embargo, la norma nos indica que cuando de repente un terreno tiene menos de 500 metros cuadrados, puede tener la posibilidad de tener una presión admisible del suelo, sea a considerar por la experiencia y criterio del responsable de este estudio, y se puede alegar estos factores. Bien,
Luego, cuando hablamos de los estudios de mecánica de suelos, son todos aquellos que cumplen la norma y están basados en metrado de cargas, ¿no? Estos estudios pues abarcan lo que son los ensayos de campo, el de laboratorio, los análisis de gabinete. Con, ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues es que se puede estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas, ya sean estáticas por las acciones de las cargas o dinámicas cuando haya un sismo. Como quinto punto, el alcance del EMS, ¿no? Estudio de mecánica de suelos. En este caso son los resultados que hayamos obtenido de los ensayos de campo y del laboratorio previamente escrito. Ahora, se pueden aplicar en dos casos. Por ejemplo, cuando el terreno y las edificaciones comprendidas son el mismo, o sea, no hay mucha distancia entre el mismo terreno. Sin embargo, no se puede aplicar a otros terrenos. Por ejemplo, si hemos edificado o hemos hecho un estudio de mecánica de suelos en un lugar, no podemos realizar o utilizar estos mismos valores en otra edificación, aunque tenga las mismas características de edificación, porque el suelo es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto nos recomienda la norma. El sexto es la responsabilidad profesional del EMS. Sabemos que un ingeniero debe estar a cargo de poder firmar el reporte o las conclusiones del informe del estudio de mecánica de suelos, y con esto pues él asume la responsabilidad del contenido y las conclusiones que en este informe hayan. Entonces es muy importante también este punto, la responsabilidad del profesional. Muy bien, este es el capítulo 1 de las generalidades. Vamos entonces otra vez a nuestro hipervínculo y nos vamos al menú donde tenemos el capítulo ahora que continúa, es el 2, estudios. Este es un capítulo un poco amplio, vamos a tratar de poder explicarlo rápidamente. Estudios comprende lo que es la información previa. Por ejemplo, en esta información previa podemos ver con respecto al terreno a investigar. Eh, por ejemplo, hay que tener planos de ubicación y accesos a esa área, planos topográficos con sus respectivas curvas de nivel, y también, ojo, muy importante, la situación legal del terreno. Tal vez tengamos todo esto, sin embargo no está como visto para poder edificar si hay un terreno por la cuestión legal. Entonces hay que tener también cuidado esto y investigar cuidadosamente. Con respecto al de la obra cimentar, por ejemplo, hay que considerar lo que son las características generales acerca del uso, por ejemplo, que se va a dar, como el número de pisos, niveles de piso terminado, área aproximada, el tipo de estructura, ¿no? El número de sótanos, todas esas características generales. En el caso de edificaciones especiales, estas son las que transmiten cargas concentradas importantes. Estas presentan grandes luces, ¿no? Albergan maquinarias eh, muy pesadas, muy importantes, y estas se transmiten a la cimentación. Entonces hay que también considerar eso. O también los movimientos de las tierras ejecutados y de los previstos en el proyecto. Luego también es importante clasificar nuestra estructura o nuestras edificaciones. Recuerdo esta tabla que nos da la norma. Una clase, si es aporticada de acero, porticadas y o muros de concreto, muros portantes de albañilería, y así clasificar de acuerdo al número de pisos y otras consideraciones como los apoyos, para tener nuestra edificación de acuerdo a lo que queramos cimentar. Bien, luego tenemos una información previa que tenemos que reunir. Bueno, ya continuamos la información previa. Otro punto es los datos generales de la zona. En esta parte pues nosotros asumimos los datos que tenemos de este lugar. Luego también los terrenos colindantes que tenemos al costado o aledaños, de repente unos edificios de grandes pisos. Aquí tenemos que también considerar lo que son los usos, las construcciones antiguas, las construcciones de restos arqueológicos, y también las edificaciones adyacentes, o también cualquier otra información, ¿no? Como los sótanos, tipo y estado de estructuras que se puedan encontrar. Entonces, si necesitamos agregar más información, lo debemos hacer. Ahora vamos a lo que es el
campo o las técnicas de investigación. Tenemos pues dos claros, lo que es de campo y laboratorio, y las aplicaciones de estas técnicas de investigación, ¿no? Las mismas campo. Por ejemplo, la norma nos da una tabla donde tenemos una serie de ensayos, como observamos aquí el SPT, el in situ, carga de placa, el DPL. Entonces todos estos ensayos están con sus respectivas normas aplicables, donde nosotros podemos recurrir y poder ver los procedimientos y los cálculos para poder efectuar correctamente el ensayo que queremos determinar. Entonces también tenemos otro, que ya hablando de los ensayos de laboratorio, pero también una serie de lista, donde también están con sus respectivas normas, y pues algunos son ya conocidos, que por ejemplo el de ensayo granulométrico, el productor modificado, lo que es el ensayo de consolidación, el peso volumétrico, el triaxial, lo que es el corte directo, el ensayo de límite plástico, el de límite líquido. Entonces así hay una serie de ensayos de laboratorio que están especificados con sus respectivas normas, y en esta norma E050 nos da un resumen de ellas. Bien, en el siguiente punto pues tenemos un programa también de investigación. No te podemos hacer todo al azar, necesitamos tener una serie de consideraciones para poder hacer un programa, una investigación correcta. Por ejemplo, en el caso de condiciones de frontera, vamos a explicar más adelante esto, también hay que considerar el número de puntos a investigar, cuántos queremos realizar, lo que también es la profundidad que queremos analizar en cada uno de sus puntos, una distribución correcta también de los puntos sobre la superficie del terreno, el número y tipo de muestras a extraer, ¿no?, de acuerdo a lo que queramos encontrar. Luego también lo que son realizar los ensayos finalmente en situ o los ensayos en laboratorio. Entonces vamos a ver entonces nuestros puntos, por ejemplo el de frontera. En las condiciones de frontera pues se tiene como objetivo la comprobación de las características del suelo, que supuestamente son iguales a los terrenos colindantes ya edificados, ¿no? Entonces si este